El vaso de cristal impactó contra el suelo de mármol con un sonido similar al de mi matrimonio al romperse. Un estruendo seco, definitivo y malditamente caro. Lo único que sabes hacer es recibir, Adrián. La voz de Victoria cortó el aire de nuestro ático como una hoja de afeitar sobre la seda. Estaba de pie, impecable en su traje de ejecutiva a las 11 de la noche. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena. Observé cómo el licor color ámbar se extendía sobre el mármol italiano, pensando en lo apropiado que resultaba que incluso mi bebida estuviera abandonando el barco. 22 años de matrimonio y todo se reducía a esto. Nuestra hija de 19 años, Lucía, asentía a su lado como uno de esos muñecos de tablero que mueven la cabeza por inercia. Mamá tiene razón, papá, intervino Lucía, con ese tono particular de superioridad que solo poseen quienes jamás han tenido que esforzarse por nada. Te pasas el día sentado operando en bolsa mientras ella está ahí fuera construyendo un imperio. Un imperio. Así llamaba Victoria a su conglomerado tecnológico en estos días, Soluciones V. Bautizado así gracias al capital de mi familia que la puso en marcha en primer lugar. Pero claro, las verdades incómodas no tenían cabida en una intervención familiar. Si te queda algo de orgullo, continuó Victoria, señalándome con un dedo de manicura perfecta como si fuera un arma, harías las maletas y te irías esta misma noche. Recorrí el ático con la mirada. Ventanales de suelo a techo con vistas a la bahía de Santander. Muebles a medida que costaban más que la mayoría de las casas. Obras de arte que yo mismo había seleccionado y adquirido. Todo gritaba éxito, nada susurraba felicidad. ¿Sabes qué, Victoria? Me puse en pie lentamente, sacudiendo una mota de polvo inexistente de mis vaqueros. Tienes toda la razón. La sorpresa en su rostro casi compensó los 22 años de desprecio acumulado. La tengo. Balbuceó. Oh, sí. No he sido más que un lastre para esta familia. Un desperdicio de espacio. Caminé hacia nuestro dormitorio y saqué la maleta de cuero que ella me había regalado por nuestro 10º aniversario, cuando todavía fingía amarme. Definitivamente, debo retirarme de esta situación tan tóxica. Lucía pareció dudar por un instante. Papá, no quería decir, no, cielo. Tú también tienes razón. Tu madre construyó este imperio ella sola. No importa que yo pusiera los 50 millones iniciales. No importa que haya estado gestionando silenciosamente la cartera de inversiones que nos mantiene a flote. No importa que cada decisión empresarial importante que ha tomado haya pasado primero por mi filtro. Doblé mis camisas con una precisión deliberada. Solo soy peso muerto. Victoria entrecerró los ojos. Conocía ese tono. Después de 2 décadas, podía oler el sarcasmo desde otra habitación. No seas dramático, Adrián. Yo, dramático. Me reí, un sonido carente de humor. La mujer que acaba de montar un berrinche digno de un programa de telerrealidad me llama dramático. ¡Qué ironía! Ya no aportas nada, espetó ella. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un trabajo real? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un sueldo a casa? Hice una pausa mientras terminaba de empacar. Este era el momento, la trampa perfecta. Me lo acababa de servir en bandeja de plata. Tienes razón, Victoria. Definitivamente debería dejar de aportar. Con efecto inmediato. Algo brilló en sus ojos. Un breve momento de incertidumbre. Pero Lucía estaba mirando, y Victoria nunca mostraba debilidad ante una audiencia. Bien, dijo, cruzándose de brazos. Quizá una separación sea exactamente lo que necesitamos. Quizá lo sea. Cerré la cremallera de la maleta, cogí el maletín del portátil y me dirigí a la puerta. En el umbral, me volví para mirarlas. Mi esposa en su armadura de diseñador, mi hija en su burbuja de privilegios. Ah, y Victoria, sobre eso del orgullo, también tienes toda la razón. Salí de allí, dejándolas en su palacio de mármol y cristal, probablemente planeando ya cómo redecorar mi despacho. El trayecto en ascensor bajando 47 plantas me dio tiempo suficiente para pensar en el orgullo, en las contribuciones y en lo satisfactorio que sería cuando se dieran cuenta de que era exactamente lo que yo había estado aportando todos estos años. Mi teléfono vibró mientras cargaba la maleta en mi coche. Un mensaje de Victoria: no esperes que vuelva arrastrándome. Esta es tu elección. Tecleé una respuesta: ni lo soñaría. Luego conduje hasta el hotel del centro, reservé una suite y abrí mi portátil. Era hora de hacer algunas llamadas. Hora de mover capital.
Hora de mostrarle a mi querida esposa que sucede exactamente cuando le dices a un hombre que controla activos por valor de 50 millones que no aporta nada. El asunto del orgullo, pensé mientras empezaba a escribir, es que es mucho más útil que un contrato prematrimonial. 2 meses después, estaba sentado en una taberna de mala muerte que servía whisky honesto a gente deshonesta, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Papá. Su voz sonaba pequeña, confundida, nada que ver con la joven segura de sí misma que me había ayudado a desahuciarme de mi propia casa. ¿Qué pasa, cariño? Han rechazado el pago de mi matrícula. En la oficina de la universidad dicen que no hay fondos en la cuenta. Amenazan con darme de baja de las clases. Le di un sorbo lento a mi bourbon. Buen bourbon esta vez. No las marcas premium que Victoria insistía en comprar por pura apariencia. Este era un whisky que sabía lo que era. Qué extraño. ¿Has hablado con tu madre? Está en reuniones todo el día. Su asistente dijo algo sobre una emergencia en la junta. Papá, tengo miedo. ¿Y si tengo que dejar los estudios? ¿Y si? Oye, tranquila. Todo va a salir bien. Haré unas llamadas. ¿De verdad? ¿Lo solucionarás? Yo me encargo, Lucía. Te lo prometo. Tras colgar, me quedé allí sentado exactamente 30 segundos antes de que el teléfono volviera a sonar. Esta vez era Victoria, y no estaba contenta. ¿Qué demonios has hecho? Gritó antes de que yo pudiera siquiera decir hola. Buenas tardes a ti también, querida. ¿Cómo va el negocio del imperio? No juegues conmigo, Adrián. ¿Por qué has retirado tus acciones? ¿Por qué has liquidado el fondo de emergencia? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Le hice una señal al camarero para que me sirviera otra copa. Lo siento, me cuesta seguirte. ¿Podrías ser más específica sobre qué es lo que he hecho? Sabes perfectamente lo que has hecho. 50 millones, Adrián. Desaparecidos. La junta es un caos. Nuestras líneas de crédito están congeladas. Y tengo a los inversores llamando cada 5 minutos preguntando si somos solventes. Vaya, eso suena terrible. Casi parece como si alguien hubiera retirado una contribución financiera importante. Silencio al otro lado. Prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza. Eres un estúpido. Vamos, modera ese lenguaje. ¿Qué pensaría Lucía? Esto no es solo por mí, Adrián. Esto también afecta a Lucía. Su matrícula ya está pagada. Creé un fondo educativo independiente hace años. Ella estará bien siempre que mantenga sus notas y no se meta en líos. No puedes hacer esto. Estamos casados. Bienes gananciales. En realidad, podemos agradecerle a tu abogado que se asegurara de que eso no fuera un problema. ¿Recuerdas la revisión del contrato prematrimonial que exigiste hace 5 años? Esa que separaba claramente nuestros activos individuales para proteger tus intereses comerciales. Resulta que funciona en ambos sentidos. Más silencio. Luego, ¿qué es lo que quieres? Yo. No quiero nada. Dejaste muy claro que yo no aportaba nada a esta familia. Así que dejé de aportar. Así de simple. Esto es una extorsión. Esto es economía. Oferta y demanda. Tú exigiste que dejara de suministrar. Así que lo hice. La Junta nunca perdonará esto. Mi reputación, tu reputación estará bien. Eres brillante, ¿recuerdas? Construiste este imperio tú sola. Estoy seguro de que encontrarás una solución. Pude oír voces de fondo, urgentes y presas del pánico. Tengo que irme, dijo ella. Pero esto no ha terminado, Adrián. Ni por asomo. Ni soñaría con que terminara. Solo estamos empezando. Después de que colgara, me quedé allí paladeando mi bourbon y pensando en las fichas de dominó. Como las alineas con cuidado, una por una, asegurándote de que cada una esté en la posición exacta, para luego empujar la primera y ver cómo toda la elaborada estructura se viene abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, tenemos que hablar. Diego Varga. Diego Varga. El socio comercial de Victoria. El emprendedor en serie de los coches llamativos y los trajes aún más llamativos. El hombre que había pasado demasiado tiempo en mi casa últimamente discutiendo oportunidades de negocio con mi esposa. Respondí, no creo que tengamos nada que discutir.
Su respuesta fue inmediata: créeme, sí lo tenemos. Reúnete conmigo en el bar del Riz. 1 hora. Terminé mi bourbon, dejé un billete de 20 en la barra y salí a la tarde cántabra. Diego Varga quería hablar. Esto iba a ser interesante. El asunto de las fichas de dominó, pensé mientras caminaba hacia mi coche, es que una vez que empiezan a caer, son muy difíciles de detener. El bar del Riz era exactamente el tipo de lugar que Diego Varga elegiría para una reunión clandestina, lo suficientemente caro como para alimentar su ego, lo suficientemente público como para sentirse seguro y lo suficientemente oscuro como para ocultar la desesperación en sus ojos. Ya estaba allí cuando llegué, saboreando lo que parecía un scotch muy costoso y consultando su Rolex cada 30 segundos. Diego era el tipo de hombre que compraba el lujo como una armadura, esperando que lo protegiera del hecho de que, bajo todo ese brillo, no era más que otro estafador de poca monta que había tenido suerte un par de veces. Adrián. Se levantó cuando me acerqué, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos en lugar de lo que fuera que éramos en realidad. Ignoré el apretón de manos y me senté frente a él. Dijiste que teníamos que hablar. Hablemos. Le hizo una señal al camarero y me pidió una bebida sin preguntarme qué quería. Otra táctica de poder. Diego estaba lleno de ellas. Mira, sé que estás molesto por la separación. Ah, sí. Pero lo que le estás haciendo a la empresa de Victoria no solo la perjudica a ella. Perjudica a mucha gente inocente. Empleados, inversores, proveedores, gente inocente. Me eché hacia atrás en el sillón de cuero. Dime, Diego, ¿eres tú una de esas personas inocentes? Se le tensó la mandíbula. Tengo inversiones en Soluciones V. V. Sí, pero esto no se trata de dinero. Siempre se trata de dinero. Se trata de hacer lo correcto. Victoria es una mujer de negocios brillante. Ha construido algo increíble y tú lo estás destruyendo por puro despecho. El camarero trajo mi copa. Whisky de primera, por supuesto. La idea de diplomacia de Diego a través de licores caros. ¿Sabes qué me resulta interesante, Diego? Di un sorbo. Buen whisky, pero sabía manipulación. Parece saber muchísimo sobre mis asuntos personales, mi separación, mis decisiones financieras, mis motivaciones. Casi como si estuvieras recibiendo información privilegiada. Victoria y yo somos socios comerciales. Por supuesto que discutimos, socios comerciales. Asentí lentamente. ¿Así es como lo llamamos ahora? El color desapareció de su rostro, pero se recuperó rápido. Diego era un jugador de póker decente, había que reconocerlo. No sé qué estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy exponiendo hechos. Hecho 1, has estado en mi casa al menos 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. Hecho 2, esas visitas a menudo se prolongaban hasta bien entrada la noche. Hecho 3, Victoria empezó a solicitar muchos más viajes de negocio justo cuando os hicisteis socios. Eres un paranoico. Lo soy. Dime, Diego, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer? Se quedó muy quieto. En el póker lo llaman una señal. Ese momento en que el lenguaje corporal delata exactamente lo que intentas ocultar. Te estás pasando de la raya. 8 meses, 1 año, más. Me incliné hacia adelante. Vamos, Diego. Ambos somos adultos. Al menos ten el valor de reconocer lo que has hecho. Se bebió el scotch de un trago y golpeó el vaso contra la mesa más fuerte de lo necesario. Está bien. Sí, Victoria y yo hemos desarrollado una relación personal, pero no es lo que piensas. Ah, no. ¿Qué es lo que pienso yo? Piensas que soy una especie de depredador que sedujo a tu esposa, pero la verdad es que ella vino a mí. Se sentía sola, Adrián, atrapada en un matrimonio con un hombre que se había rendido ante la vida, que pasaba los días jugando con números mientras ella construía algo real. ¿Algo real? Me reí, un sonido con bordes afilados. ¿Quieres saber qué es lo real, Diego? Lo real son los 50 millones que invertí en su empresa. Real es la cartera que he estado gestionando para mantener a flote tus pequeños proyectos. Real es el hecho de que, sin mi respaldo financiero, el imperio de Victoria está construido sobre arena. El dinero no lo es todo. Dicho como un hombre que nunca ha carecido de él. Me puse de pie. Esto es lo que va a pasar, Diego. Te vas a alejar de mi mujer. Vas a liquidar cualquier inversión que tengas en Soluciones V. V.
Y vas a desaparecer de la vida de mi familia. ¿Y si no lo hago? Sonreí. No fue una sonrisa amable. Entonces descubrirás lo creativo que puedo llegar a ser cuando alguien amenaza lo que es mío. Victoria ya no es tuya. No, asentí. Pero Lucía sí. ¿Y si crees que voy a permitir que un estafador de pacotilla con crisis de los 40 se quede cerca para influir en mi hija? Eres aún más tonto de lo que pareces. Diego se levantó también, tratando de igualar mi energía. No puedes intimidarme, Adrián. No intento intimidarte. Intento educarte. Verás, crees que esto se trata de Victoria. Crees que se trata de sentimientos heridos y orgullo herido, pero te equivocas. Me acerqué lo suficiente como para oler su colonia cara y su barata desesperación. Esto se trata de consecuencias. Y Diego, tu educación acaba de comenzar. Lo dejé allí plantado con su vaso vacío y su traje caro, probablemente preguntándose si acababa de cometer un error muy costoso. Fuera, llamé a mi viejo amigo Marcos Torres. Marcos fue policía, ahora dirigía una firma de investigación privada especializada en seguridad corporativa y disputas matrimoniales. Nos conocíamos desde la universidad, y él era una de las pocas personas que sabía exactamente de qué era yo capaz cuando alguien me presionaba demasiado. Marcos, soy Adrián. Necesito un favor. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que involucra cámaras, registros financieros y una esposa infiel. Cielos, Adrián, lo siento, amigo. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Lo suficiente. ¿Puedes ayudarme? Sabes que sí, pero ¿estás seguro de que quieres ir por ese camino? Una vez que empiezas a cavar, ya sabes lo que te encuentras. Miré hacia el hotel, imaginando a Diego dentro, probablemente llamando a Victoria para informarle de nuestra conversación. Estoy seguro. Y Marcos, lo quiero todo. Registros telefónicos, estados de cuenta bancarios, facturas de hotel, todo. Si tan solo compartieron un café, quiero saberlo. Hecho. Pero esto llevará tiempo. Quizá una semana o dos. Tómate el tiempo que necesites. No me voy a ninguna parte. Tras colgar, me quedé en la acera observando a la multitud nocturna pasar. Gente que regresaba a casas donde realmente los querían. A cónyuges que no los veían como obstáculos a eliminar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Victoria: Diego me ha contado vuestra conversación. Estás cometiendo un error, Adrián. Respondí: el único error que cometí fue confiar en ti. Su respuesta llegó rápido: esto no tiene por qué ponerse feo. Llegas tarde para eso, respondí. Se puso feo en el momento en que decidiste que yo era prescindible. No hubo respuesta a eso, pero no la esperaba. Victoria probablemente estaba demasiado ocupada intentando controlar los daños, tratando de calcular cuánto le iba a costar esto. No tenía idea de que el coste iba a serlo todo. La oficina de Marcos estaba situada en un almacén reformado en la zona industrial, el tipo de lugar que no parecía nada desde fuera, pero que zumbaba con equipos de vigilancia de alta tecnología por dentro. Había estado allí antes, años atrás, cuando lo ayudé a montar el negocio con una pequeña inversión. Otra contribución que, al parecer, no contaba. Café. Ofreció Marcos mientras me acomodaba en la silla frente a su escritorio. Por favor. Sirvió 2 tazas de una máquina que probablemente costaba más que el alquiler de mucha gente. Marcos siempre había apreciado el buen café, el buen equipo y la buena información, en ese orden. Bien, dijo, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Tu mujer y Diego Varga. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Empieza por cuánto tiempo? 14 meses. El primer contacto fue en una conferencia tecnológica en Madrid. Cenaron juntos, supuestamente para discutir oportunidades de negocio. No pasó nada esa noche, pero intercambiaron números. Los registros del hotel muestran que tenían habitaciones separadas, pero 3 semanas después, Diego empezó a aparecer mucho por la sede de Soluciones V. A veces quedándose hasta muy tarde. Marcos abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Esto es de hace 6 meses, en el garaje de un hotel de lujo en Marbella. La foto mostraba a Victoria y Diego en lo que podría llamarse caritativamente un abrazo íntimo. Lo que no podía llamarse caritativamente de otra forma que no fuera 2 personas que definitivamente estaban durmiendo juntas. ¿Cuántas de estas tienes? Docenas. Hoteles, restaurantes, su oficina fuera de horario, el ático de él. No fueron especialmente cuidadosos, Adrián, casi como si quisieran que los pillaran.
Estudié las fotos, sintiendo como algo frío se asentaba en mi pecho. No era celos, ya había pasado esa etapa. Era algo más. Algo que se sentía como claridad. Y el aspecto comercial. Marcos sacó otro fajo de documentos. Aquí es donde se pone interesante. Diego ha estado presionando a Victoria para que realice inversiones muy agresivas. Proyectos de riesgo, empresas emergentes con fundamentos cuestionables, acuerdos internacionales con compañías que existen mayoritariamente sobre el papel. Como de arriesgados. Del tipo que podría hundir una empresa si salen mal, cosa que ya ha ocurrido con varios de ellos. Me entregó un análisis financiero. Soluciones V. Ha perdido aproximadamente 12 millones en los últimos 8 meses siguiendo las recomendaciones de Diego. 12 millones. Silbé bajo. Victoria es más lista que eso. Al parecer no cuando piensa con el corazón en lugar de con la cabeza u otras partes del cuerpo. Ojeé el análisis, viendo cómo la empresa de mi mujer sangraba dinero en proyectos que cualquier asesor financiero competente habría señalado como desastres inminentes. Hay más, dijo Marcos. Diego se ha estado posicionando para hacerse con partes significativas de Soluciones V. Tiene empresas pantalla comprando acciones a través de terceros. Contratos que le otorgan un control creciente sobre decisiones importantes. Acuerdos que Victoria firmó sin consultarlos con su junta directiva. Una adquisición hostil desde dentro. Muy astuto, en realidad. Seduce a la directora ejecutiva, hace que tome malas decisiones financieras y luego aparece para salvar la empresa cuando está al borde del colapso. Comportamiento clásico de depredador corporativo. Me recliné en la silla procesando la información. Mi mujer no solo estaba teniendo una aventura, estaba siendo sistemáticamente manipulada y robada por un hombre que la había identificado como un blanco fácil. ¿Sabe ella lo de la adquisición? Lo dudo. Diego ha sido muy cuidadoso para que parezca que intenta ayudar. Cada mala inversión viene con una explicación plausible. Cada transferencia de contrato se presenta como una alianza estratégica. Pero puedes probarlo. Marcos sonrió. Puedo probarlo todo. Registros financieros, documentación de empresas pantalla, grabaciones telefónicas donde Diego alardea ante su abogado de lo fácil que es manipular a Victoria. El ego de ese hombre es más grande que su cerebro. Su abogado, Víctor Castellanos, es una pequeña comadreja escurridiza que se especializa en espionaje corporativo y despojo de activos. Ya han hecho esto antes, Adrián. Diego encuentra a una mujer de éxito, la seduce, desangra su empresa y luego pasa al siguiente objetivo. Sentí esa claridad fría extendiéndose por mi pecho como agua helada. ¿Cuántas veces? 3 que pueda demostrar. Probablemente más. Hay un patrón, elige a mujeres exitosas que son infelices en sus matrimonios, las hace sentir especiales y deseadas, y luego toma lentamente el control de sus negocios. Es muy bueno en eso. Y Victoria no tiene idea. Victoria cree que está enamorada de un brillante emprendedor que cree en su visión. No tiene idea de que está siendo engañada por un estafador profesional. Cerré la carpeta y me quedé allí un momento, asimilándolo todo. Mi mujer no era solo una infiel, era una víctima. Una víctima voluntaria, pero víctima al fin y al cabo. ¿Qué quieres hacer con esta información? Preguntó Marcos. Quiero destruirlo. ¿Legalmente o? ¿Legalmente? No me interesa nada que pueda repercutir en Lucía o meterme en prisión, pero quiero que Diego Varga lo pierda todo. Y quiero que Victoria vea exactamente qué clase de hombre eligió por encima de su familia. Marcos asintió. Puedo trabajar con eso. ¿Y qué hay de Victoria? ¿Qué pasa con ella? ¿Quieres salvar su empresa? ¿Advertirle de lo que está haciendo Diego? Lo pensé durante un largo momento. En 22 años de matrimonio. En la mujer de la que me había enamorado. En la madre de mi hija. Luego pensé en copas de cristal chocando contra el mármol y en voces diciéndome que nunca había aportado nada. No, dije finalmente. Victoria tomó su decisión. Eligió a Diego sobre mí. Eligió sus consejos sobre los míos. Eligió creer que yo no valía nada. Que viva con las consecuencias de esa elección. Incluso si eso significa que lo pierde todo. Todo lo que construyó se hizo con mi dinero, Marcos. Mi inversión inicial, mi apoyo financiero continuo, mi asesoramiento y guía. Si quiere tirar todo eso por la borda por un estafador con buen pelo y una sonrisa bonita, es su decisión.
Me levanté y le estreché la mano. ¿Cuánto necesitas para armar un caso exhaustivo? 2 semanas, quizá 3 si lo quieres blindado. Hazlo blindado. Cuando actúe contra Diego Varga, quiero golpearlo tan fuerte que no vuelva a levantarse. Al salir de la oficina de Marcos, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía: gracias por solucionar lo de la matrícula, papá. Siento lo que dije antes. Respondí: no hay problema, cielo. La familia cuida de la familia. Pero mientras conducía de regreso al centro, no pude evitar pensar en las diferentes definiciones de familia. La que se mantiene unida en lo bueno y en lo malo, y la que te echa en el momento en que te vuelves inconveniente. Victoria estaba a punto de aprender la diferencia. 3 semanas después, estaba sentado al fondo de la sala de juntas principal de Soluciones V. Observando cómo mi esposa intentaba mantener el control de una reunión que se sumía rápidamente en el caos. Las pérdidas trimestrales son inaceptables, estaba diciendo Patricia Sánchez, miembro de la junta, con voz cortante. 12 millones en inversiones fallidas, caída del valor de las acciones y ahora nos enfrentamos a una crisis de liquidez. Victoria estaba en la cabecera de la mesa de caoba pulida. Seguía siendo hermosa, seguía teniendo presencia, pero mostraba la tensión alrededor de sus ojos. Eran riesgos calculados, Patricia. La innovación requiere. Otro miembro, Jaime Chen, la interrumpió: o requiere incompetencia. Porque desde donde yo estoy sentado, parece que alguien ha estado tomando decisiones sin la supervisión adecuada. Diego estaba sentado a la derecha de Victoria, impecablemente peinado y radiando esa clase de confianza que da el saber que estás a punto de ganar. Le había estado susurrando al oído cuando entré, probablemente alimentándola con frases sobre mantenerse fuerte y capear el temporal. Si me permiten, dijo Diego, levantándose con una suavidad ensayada. Creo que debemos mirar el panorama general. Sí, hemos tenido algunos contratiempos, pero esa es la naturaleza del crecimiento. Victoria ha construido algo increíble aquí y con las alianzas estratégicas adecuadas, alianzas estratégicas con tus empresas. La voz de Patricia podría haber cortado el cristal. Alianzas que parecen beneficiarte más a ti que a Soluciones V. La sonrisa de Diego no flaqueó, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Me ofende esa insinuación. Señores, señoras. Me puse en pie desde mi asiento al fondo y todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Pido disculpas por la interrupción. El rostro de Victoria se volvió blanco. Adrián, ¿qué haces aquí? Ejercer mis derechos como accionista. Todavía poseo una participación significativa en esta empresa, al menos hasta hace poco. Caminé hacia el frente de la sala, disfrutando de cómo la sonrisa confiada de Diego empezaba a agrietarse. Pensé que a la Junta le interesaría cierta información que he reunido sobre la reciente dirección estratégica de Soluciones V. No tienes derecho a estar aquí, dijo Diego, levantándose. Esta es una reunión de junta cerrada. En realidad, dijo Patricia, consultando los papeles que tenía delante, como antiguo accionista mayoritario, el señor Adrián tiene derecho a dirigirse a la junta durante la sesión abierta. Sonreía Diego. Gracias, Patricia. Agradezco la oportunidad de aportar algo. La palabra, aportar, golpeó a Victoria como una bofetada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bien, continué, sacando una carpeta que Marcos había preparado. Estoy seguro de que todos se preguntan sobre la sabiduría estratégica de las recientes inversiones de Soluciones V. La empresa de biotecnología que solo existía sobre el papel. La naviera internacional sin barcos. La revolucionaria plataforma de IA que resultó ser un blog de WordPress con un chatbot. Hubo murmullos alrededor de la mesa. Los miembros de la junta pasaban páginas, cruzando datos. Adrián, dijo Victoria, con voz de advertencia. No hagas esto. ¿Hacer qué? Proporcionar información a la junta. Ayudarles a entender a dónde fue su dinero. Abrí la carpeta y empecé a distribuir copias de la investigación de Marcos. O quizá les interese más saber quién recomendó estas inversiones. Diego ya estaba de pie. Esto es una casa de brujas. Adrián está obviamente resentido por su separación de Victoria e intento salvar esta empresa de un estafador. Me giré para enfrentarlo directamente. Háblales de Sandra Morales, Diego. Háblales de Elena Vázquez. Háblales de las otras mujeres de éxito cuyas empresas has destruido sistemáticamente. La sala se quedó en un silencio sepulcral.
El rostro de Diego pasó de la confianza a la palidez y luego a algo cercano al pánico. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz había perdido su suave seguridad. Morales Techsolutions colapsó 18 meses después de que Diego Vargas se convirtiera en socio estratégico de Sandra Morales. Industrias Vázquez, en bancarrota 6 meses después de que Diego convenciera a Elena Vázquez de diversificarse en proyectos internacionales de alto riesgo. Miré alrededor de la mesa a los miembros de la Junta. El mismo patrón siempre, seducir a la directora ejecutiva, ganarse su confianza, hacer recomendaciones cada vez más arriesgadas y luego aparecer para comprar los activos cuando la empresa quiebra. Patricia estaba leyendo los documentos que distribuí, y su expresión se volvía más sombría por momentos. Estas empresas pantalla. Inversiones Varga, Strategic Ventures S. L. New Horizon, todas están conectadas contigo, ¿verdad, Diego? Esto es un asesinato de imagen, protestó Diego. Adrián es obviamente mejor en la auditoría preventiva que nosotros, interrumpió Jaime Chen. Porque si tan solo la mitad de esto es exacto, hemos estado albergando a un depredador corporativo. Victoria miraba a Diego como si lo viera por primera vez. Diego, ¿es esto cierto? Victoria, no puedes creer esto. Después de todo lo que hemos compartido, de todo lo que hemos construido juntos, de todo lo que habéis destruido juntos, corregí. 12 millones en pérdidas, Victoria. 12 millones que podrían haber mantenido esta empresa solvente, que podrían haber financiado un crecimiento legítimo, que podrían haber asegurado los empleos de tus trabajadores. Ya basta. Diego golpeó la mesa con la mano. No tengo por qué escuchar esto de un inversor acabado que ni siquiera pudo mantener contenta a su propia mujer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un disparo. Alrededor de la mesa, los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Patricia incluso hizo una mueca de desagrado. Tienes razón, dije con calma. No pude mantener contenta a mi mujer. Al parecer, ella prefería la compañía de ladrones mentirosos antes que a un tipo aburrido como yo. Victoria emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. Pero aquí está el detalle sobre este tipo aburrido, continué, acercándome a Diego. Se me dan muy bien los números, y los números dicen que has estado saqueando sistemáticamente esta empresa mientras te acostabas con su directora. Los números dicen que eres un cazador que elige a mujeres exitosas y destruye el trabajo de su vida. Los números dicen que estás a punto de ser expuesto, procesado y probablemente encarcelado. Diego miró alrededor de la mesa, viendo solo rostros hostiles y pruebas condenatorias. Su fachada de confianza se quebró finalmente por completo. Imbécil, me gruñó. ¿Crees que has ganado algo aquí? Has destruido la empresa de tu propia mujer por despecho. No, dije. Tú la destruiste por codicia. Yo solo me aseguro de que todo el mundo sepa quién es el verdadero responsable. Patricia pidió una votación. Diego Varga fue destituido de todos sus cargos en Soluciones V. Sus contratos fueron anulados y su acceso revocado. Se llamó a seguridad para escoltarlo fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia Victoria. Esto no ha terminado. Podemos luchar contra esto juntos. Pero Victoria ya no lo miraba. Estaba observando los informes financieros esparcidos por la mesa, viendo finalmente el patrón de manipulación y robo que se había ocultado tras cenas románticas y reuniones de alianza estratégica. Victoria, dije en voz baja mientras la sala empezaba a vaciarse. Siento que tuviera que ser así. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido reconocimiento. Has salvado la empresa, dijo. No, he salvado lo que quedaba de ella. Diego ya había hecho la mayor parte del daño. ¿Por qué? Después de todo lo que te dije, de todo lo que te hice, ¿por qué me has ayudado? Recogí mi carpeta y me dirigí hacia la puerta. No lo hice por ti, Victoria. Lo hice por las 150 personas que trabajan aquí, que dependen de Soluciones V. Para su sustento. Lo hice porque destruir a Diego Varga era más importante que castigarte a ti. Adrián, espera. Pero ya me había ido, saliendo de la sala de juntas, del edificio, de la vida profesional de mi esposa, con la misma decisión con la que me habían echado de su vida personal. Mi teléfono sonó al llegar al coche. Lucía. Papá, acabo de ver las noticias. Algo sobre la empresa de mamá y su socio. Tu madre está bien, cielo. La empresa también va a estar bien. Pero en las noticias decían que había fraude y malversación, todo está bajo control.
El tipo malo se ha ido. Tu madre no está en problemas. Lo pensé por un momento. Victoria no iba a enfrentarse a cargos criminales, había sido una víctima, no una cómplice. Pero su reputación estaba dañada. Su empresa estaba herida y su juicio iba a ser cuestionado durante años. Tu madre cometió algunos errores, dije finalmente. Pero aprenderá de ellos. Estará bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Miré hacia el edificio de Soluciones V. Pensando en la mujer con la que me había casado, la vida que habíamos construido y cómo todo se había desmoronado. Sí, cielo. Estoy bien. Pero mientras me alejaba conduciendo, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el principio. Diego se había ido, pero el daño que había hecho era más profundo que las pérdidas financieras. Le había demostrado a Victoria que su marido era alguien a quien valía la pena descartar, y a mí me había demostrado que mi esposa era alguien dispuesta a hacerlo. Algunas heridas no sanan solo porque saques el cuchillo. La gala benéfica fue idea de Victoria. Un intento desesperado de rehabilitar la imagen de Soluciones V. Tras el escándalo de Diego Varga. 500 personas de la élite empresarial cántabra se reunieron en el salón de un prestigioso hotel, firmando cheques y fingiendo que no habían estado cotilleando sobre el espectacular error de juicio de mi mujer durante todo el último mes. No había planeado asistir. Mi invitación probablemente fue un error administrativo, algún asistente que no había actualizado la lista de invitados para reflejar mi cambio de estado civil. Pero cuando vi el anuncio del evento en la sección de negocios del periódico, decidí que podría ser educativo. Te has puesto guapo para ser un exmarido resentido. Me giré para encontrarme con mi hermana, Sandra, acercándose resplandeciente en un vestido de noche negro que probablemente costaba más que el coche de mucha gente. Sandra era 2 años menor que yo, el doble de sarcástica y la única persona de mi familia que había calado a Victoria desde el primer día. No estoy resentido, dije, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Estoy satisfecho. Satisfecho. Tu mujer se humilló públicamente, casi destruye su propia empresa y ahora intenta desesperadamente convencer a la comunidad empresarial de que no es una completa idiota. Eso te hace sentir satisfecho. Me hace sentir reivindicado. Sandra estudió mi rostro con la intensidad de alguien que me conocía desde hace 43 años. Hay algo más, ¿verdad? Esto no ha terminado. Esto nunca termina. Diego Vargas solo fue el acto de apertura. Al otro lado del salón, divisé a Victoria moviéndose entre la multitud con la energía desesperada de quien intenta reconstruir una reputación apretón de manos tras apretón de manos. Estaba hermosa, como siempre, vestido plateado, peinado perfecto, una sonrisa capaz de iluminar la ciudad. Pero había algo quebradizo en ella ahora. Algo que sugería que se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. Tiene mal aspecto, observó Sandra. Tiene el aspecto de alguien que por fin está aprendiendo que los actos tienen consecuencias. Adrián, la voz de Sandra llevaba una advertencia. ¿Qué estás planeando? Antes de que pudiera responder, Lucía apareció a mi lado. Mi hija estaba impresionante con un vestido azul marino que la hacía parecer mayor de sus 19 años, pero sus ojos estaban turbados. Papá, no esperaba verte aquí. Sorpresa. Le besé la mejilla, notando cómo miraba nerviosa hacia su madre. Estás preciosa, cielo. Gracias. Papá, quizá deberías irte. Mamá está muy estresada por lo de esta noche. ¿Y si la gente te ve aquí? Si la gente me ve aquí, ¿qué? Recordarán que estuve casado con la mujer que casi destruye su propia empresa porque pensaba con las hormonas en lugar de con el cerebro. Papá, la voz de Lucía fue tajante. Eso no es justo. Ah, no. Tu madre eligió a Diego Varga por encima de 22 años de matrimonio. Eligió sus consejos sobre los míos, su compañía sobre la estabilidad de su familia. Me echó de mi propia casa y me dijo que nunca había aportado nada. ¿Qué parte de eso no es justo mencionar? Lucía parecía a punto de llorar. Cometió errores, pero intenta arreglarlos. No, intenta gestionar las consecuencias. No es lo mismo que arreglarlos. Señor Adrián. Me giré para encontrarme con un joven de traje caro que se acercaba a nuestro grupo. Tenía ese aire de reportero, ojos hambrientos, sonrisa carnívora y una grabadora digital apenas oculta en su chaqueta. Soy Jorge Marín, del Diario de Negocios. Me preguntaba si podría darme algún comentario sobre las recientes dificultades empresariales de su esposa. Ex esposa,
corregí, y nada que declarar. Pero seguramente tendrá alguna opinión sobre el proceso de toma de decisiones que llevó a Soluciones V. A aliarse con Diego Varga. Como antiguo inversor principal, tengo opiniones sobre muchas cosas, la mayoría de las cuales serían inapropiadas de discutir en un acto benéfico. Los ojos del reportero se iluminaron. Entonces sugiere que hay otros problemas más allá de lo que ya se ha informado. Lucía me agarró del brazo. Papá, no. Miré a mi hija, vi el miedo en sus ojos, la esperanza desesperada de que yo no empeorara las cosas para su madre. Luego miré al otro lado del salón a Victoria, que observaba nuestra conversación con evidente ansiedad. Lo que sugiero, le dije al reportero, es que a veces la gente toma decisiones que parecen razonables en su momento, pero que resultan ser catastróficamente estúpidas en retrospectiva. Lo importante es aprender de esos errores. Y ha aprendido la señora Victoria de sus errores. Eso tendría que preguntárselo a ella. El reportero me dio las gracias y se perdió entre la multitud, probablemente decepcionado por no haber obtenido una frase más incendiaria. Lucía se relajó un poco. Gracias, dijo en voz baja. No soy el villano aquí, Lucía. Sé que a tu madre le gustaría que todo el mundo pensara que lo soy, pero yo no soy quien casi destruye una empresa por tener una crisis de los 40. Ella sabe que se equivocó. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy, parece que intenta fingir que Diego Varga fue una especie de desastre natural que simplemente le sucedió, en lugar de una elección que ella tomó. Sandra, que había estado escuchando el intercambio con creciente diversión, intervino finalmente. Lucía, cariño, tu padre tiene todo el derecho a estar enfadado. Tu madre no solo lo engañó, lo humilló públicamente, lo echó de su propia casa y le dijo que no valía nada. El hecho de que no esté quemando este edificio demuestra su autocontrol, no su rencor. Tía Sandra, no, déjame terminar. Tu padre podría haber dejado que Diego Varga destruyera Soluciones V. Por completo. Podría haberse sentado a ver cómo tu madre lo perdía todo. En lugar de eso, expuso el fraude de Diego y salvó la empresa. Tu madre debería estar dándole las gracias, no tratándolo como al enemigo. Lucía miraba de uno a otro, claramente luchando con lealtades enfrentadas. Es que, es difícil, ¿sabes? Todo se está desmoronando y yo, ya no sé a quién creer. Sentí una punzada de lástima por mi hija. Nada de esto era culpa suya, pero estaba atrapada en medio de todas formas. Cree esto, le dije suavemente. Te quiero. Nada de lo que ha pasado entre tu madre y yo cambia eso. Eres mi hija y siempre estaré aquí para ti. Incluso si decido quedarme con mamá, incluso entonces. Aunque espero que tomes esa decisión basándote en lo que sea mejor para ti, no en lo que sea más fácil para ella. Antes de que Lucía pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada captó nuestra atención. Diego Varga acababa de entrar en el salón, flanqueado por dos hombres de traje caro que tenían toda la pinta de ser abogados de alto nivel. El salón se quedó en silencio cuando la gente lo reconoció. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Los camareros se quedaron congelados con sus bandejas. Incluso el cuarteto de cuerda pareció vacilar. Victoria se había quedado pálida, mirando a Diego como si fuera un fantasma que creía haber enterrado a salvo. Vaya, dijo Sandra en voz baja, esto se acaba de poner interesante. Diego empezó a cruzar el salón hacia Victoria, con sus abogados siguiéndolo como tiburones que huelen la sangre. La gente se apartaba para dejarlos pasar, nadie quería quedar atrapado en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Papá, susurró Lucía. ¿Qué hace él aquí? Cometer un error, dije. Un error muy público y muy caro. Porque Diego Varga, en su arrogancia y desesperación, acababa de entrar en una sala llena de testigos y reporteros, planeando aparentemente confrontar a la mujer que había expuesto su fraude. Lo que fuera que planeara decir o hacer, iba a ser grabado, fotografiado e informado, y yo iba a tener un asiento en primera fila para su último acto de autodestrucción. Diego llegó hasta Victoria justo cuando ella estaba aceptando un cheque de una gran donación del director de un importante bufete de abogados. El momento no podría haber sido más perfecto si yo mismo lo hubiera orquestado. Victoria. La voz de Diego resonó en el salón súbitamente silencioso. Tenemos que hablar. El rostro de Victoria pasó por varias expresiones en rápida sucesión, sorpresa, miedo, ira y, finalmente, una especie de resolución férrea. Diego, pensaba que estabas en Madrid. He vuelto para dejar las cosas claras. Diego miró alrededor de la sala,
notando el mar de rostros que observaban cada uno de sus movimientos. No puedes destruir la reputación de un hombre basándote en mentiras y esperar que desaparezca en silencio. Mentiras. La voz de Victoria era firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué parte eran mentiras, Diego? ¿La parte en la que recomendabas inversiones en empresas que no existían, o la parte en la que creabas corporaciones pantalla para comprar participaciones de control en mi empresa? Eran estrategias comerciales legítimas. Sabías perfectamente lo que estábamos haciendo. Sabía lo que tú me decías que estábamos haciendo. No sabía que estabas saqueando sistemáticamente mi empresa mientras fingías amarme. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Esto era mejor que cualquier telenovela, y todos sabían que estaban presenciando algo de lo que se hablaría durante años. La compostura de Diego empezaba a resquebrajarse. ¿Crees que eres la víctima aquí? Tiraste por la borda 22 años de matrimonio por mí. Le dijiste a tu marido que no valía nada, lo echaste de su casa. No finjas que eres una inocente. Ya es suficiente. Di un paso adelante, moviéndome entre la multitud hacia el centro del drama. Diego, creo que ya has dicho bastante. Diego se giró hacia mí, con el rostro encendido de rabia. Tú. Todo esto es culpa tuya. No pudiste soportar que Victoria me eligiera a mí, así que nos destruiste a ambos. Yo no he destruido nada. Solo he revelado lo que ya estaba ahí. Me detuve a unos 3 metros de él, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo bastante lejos para evitar cualquier confrontación física. Te destruiste a ti mismo, Diego. Yo solo proporcioné la documentación. Has arruinado mi vida. No, he puesto fin a tu historial delictivo. Hay una diferencia. Diego dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Sus abogados se movieron de inmediato para retenerlo, dándose cuenta probablemente de que atacar a alguien en una gala benéfica frente a 500 testigos no ayudaría en nada a su caso. Caballeros, dijo uno de los abogados en voz baja. Quizá deberíamos discutir esto en privado. No, Diego se lo sacudió de encima. Estoy cansado de esconderme. Cansado de dejar que este imbécil controle la narrativa. Se volvió de nuevo hacia Victoria. Cuéntales la verdad. Cuéntales lo feliz que eras conmigo. Cuéntales lo viva que te hacía sentir. Victoria lo miró durante un largo momento y pude verla sopesando sus opciones. Podría intentar minimizar la relación, alegar que solo fue un asunto de negocios que se fue de las manos. Podría culpar a Diego por completo, presentarse como una víctima absoluta, o podría decir la verdad. ¿Quieres la verdad? La voz de Victoria era clara, llegando con facilidad a todos los rincones del salón. La verdad es que era infeliz en mi matrimonio. La verdad es que tú me hiciste sentir especial, deseada, importante. La verdad es que te elegí a ti sobre mi marido y me convencí de que era porque entendías mi visión empresarial. Diego sonrió, pensando que estaba ganando. Pero la verdad también es que me manipulaste. Usaste mi infelicidad, mi vanidad y mi necesidad de validación para ganar el control de mi empresa. Recomendaste inversiones que sabías que fallarían. Redactaste contratos que te darían la propiedad de todo lo que yo había construido. No me amabas, Diego, me viste como un objetivo. La sonrisa desapareció del rostro de Diego. La verdad es que mi marido intentó advertirme, no sobre el engaño, él no supo de eso hasta más tarde, sino sobre las inversiones, sobre el riesgo al que estabas exponiendo la empresa. Y lo ignoré porque estaba pensando con el corazón en lugar de con la cabeza. Se giró para mirarme a través del abarrotado salón. La verdad es que Adrián salvó mi empresa. Podría haber dejado que la destruyeras por completo. Podría haberme visto perderlo todo como castigo por lo que hice a nuestro matrimonio. En lugar de eso, expuso tu fraude y protegió los empleos de 150 personas inocentes. Victoria, no, intentó decir Diego. La verdad es que tiré por la borda 22 años de matrimonio por un estafador que me vio venir a 1 kilómetro de distancia. Y lo peor es que todo el mundo intentó advertirme, y yo fui demasiado orgullosa y demasiado estúpida para escuchar. El salón estaba tan silencioso que se habría podido oír la caída de un alfiler. Victoria estaba allí con su vestido plateado, pareciendo una reina que acababa de abdicar de su trono. Diego la miraba en estado de shock. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que compartimos fue una mentira. Lo que tenía con Adrián era real, y lo destruí por nada. El rostro de Diego pasó por varias expresiones antes de fijarse en la rabia. Tú, ¿crees que puedes simplemente
Nunca terminó la frase. Marcos Torres apareció a su lado como si se hubiera materializado de la nada, mostrando su placa de investigador privado y hablando en voz baja con los abogados de Diego. Su cliente está a punto de ser arrestado por fraude, malversación y espionaje corporativo, les dijo Marcos. Le sugiero que le aconsejen marcharse discretamente antes de que los agentes federales que esperan fuera decidan hacer esto aún más público. El rostro de Diego se volvió blanco. ¿Federales? Olvidé mencionarlo. Pregunté en tono de conversación. Cuando estafas a empresas saltando fronteras estatales, se convierte en un asunto federal. Es increíble cómo funcionan estas cosas. Diego miró alrededor del salón como un animal acorralado, viendo solo rostros hostiles y dispositivos de grabación. Sus abogados ya se estaban alejando, calculando probablemente con qué rapidez podrían dejarlo de tener como cliente. Esto no ha terminado, dijo Diego, pero su voz había perdido toda su combatividad. Sí, ha terminado, respondí. Terminó en el momento en que decidiste fijar tu objetivo en mi familia. Simplemente, aún no lo sabías. Diego y sus abogados se abrieron paso entre la multitud hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de testigos y a una mujer con un vestido plateado que parecía haber visto cómo su vida se colapsaba en tiempo real. Victoria se quedó allí un momento, sola en el centro de la sala, antes de caminar lentamente hacia mí. Adrián, dijo en voz baja. Gracias. No me des las gracias todavía. La investigación federal va a ser exhaustiva. Querrán interrogarte, revisar todos tus registros, examinar cada decisión que tomaste durante la implicación de Diego en la empresa. Lo sé. Estoy preparada para eso. Lo estás. Porque esto se va a poner mucho más feo antes de mejorar. Diego va a intentar arrastrarte con él, alegará que eras cómplice. La prensa va a diseccionar cada aspecto de tu relación con él. Victoria asintió. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto ya no es solo cuestión de negocios. Lucía va a leer sobre la aventura de su madre en los periódicos. Tus empleados van a cuestionar cada decisión que hayas tomado. Tu reputación está destruida. Lo sé. La voz de Victoria era firme, pero pude ver lágrimas en sus ojos. Sé lo que he perdido, Adrián. Sé lo que tiré por la borda. Miré a mi esposa, a mi exesposa, allí de pie con su vestido de diseñador, comprendiendo finalmente el coste total de sus elecciones. Entonces sabes por qué no puedo perdonarte, dije en voz baja. No se trata del engaño, Victoria. Se trata del hecho de que miraste 22 años de matrimonio y decidiste que valían menos que la atención de un estafador. Adrián, no, tomaste tu decisión. Elegiste a Diego sobre mí. Elegiste su consejo sobre el mío. Elegiste creer que yo no valía nada. El hecho de que estuvieras equivocada no cambia lo que elegiste. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí en medio del salón, finalmente a solas con las consecuencias de sus actos. Lucía me alcanzó en el ascensor. Papá, espera. ¿Qué pasa, cielo? ¿De verdad no vas a perdonarla nunca? Miré a mi hija, viendo tanto de la mujer de la que me había enamorado hacía 24 años, antes de que la ambición, el orgullo y la vanidad de la mediana edad lo envenenaran todo. El perdón no es lo mismo que la reconciliación, Lucía. Puedo perdonar a tu madre por cometer errores, pero no puedo olvidar que, cuando tuvo que elegir entre nuestra familia y su propio ego, eligió el ego. Pero admitió que se equivocaba, públicamente, delante de todos. Sí, lo hizo. Y eso requirió valor, pero admitir que te equivocaste no deshace el daño que causaste. El ascensor llegó y entré. Papá, la voz de Lucía era pequeña. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora decides qué clase de persona quieres ser. ¿Alguien que aprende de los errores ajenos o alguien que tiene que cometerlos todos por sí misma? Las puertas del ascensor se cerraron y bajé al vestíbulo pensando en finales y principios, en la diferencia entre justicia y venganza, y en el hecho de que a veces la victoria más satisfactoria es simplemente saber marcharse. Mi teléfono vibró al llegar a la calle. Un mensaje de un número desconocido: has ganado. Felicidades. Borré el mensaje sin responder. Diego Varga era el problema de ayer. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas ocasiones de demostrar que yo era exactamente lo que siempre había sido, un hombre que aportaba todo a la gente que amaba y que esperaba lo mismo a cambio. El aire nocturno era fresco y limpio, llevándose la atmósfera viciada del salón y el rastro persistente de la desesperación ajena. Caminé hacia mi coche, conduje hasta mi suite del hotel y me serví una copa.
Buen Bourbon. Bourbon honesto. Del que no pretendía ser nada más que lo que era. Fuera de mi ventana, Santander brillaba como diamantes dispersos, llena de posibilidades y segundas oportunidades. Pero algunas oportunidades, una vez perdidas, no vuelven a presentarse. Epílogo, un nuevo comienzo. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo despacho, una oficina en esquina en un edificio del centro que había adquirido con las ganancias de la venta de mis acciones de Soluciones V. Cuando Lucía llamó a mi puerta. Papá, ¿tienes un minuto? Para ti, siempre. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, pareciendo más madura de sus 20 años. Los últimos meses nos habían envejecido a todos, pero Lucía parecía haber salido fortalecida de la experiencia. Quería decirte que voy a cambiar de carrera. Ah, sí. ¿A qué? A finanzas. En una buena escuela de negocios. He pensado que, si voy a heredar el talento familiar para las finanzas, debería aprender a hacerlo correctamente. Sonreí. Es una buena elección. También quería decirte que me han aceptado para unas prácticas de verano en Investigaciones Torres, la firma de Marcos. Eso es interesante. Quiero aprender a investigar el fraude empresarial. Cómo detectar las señales de advertencia que mamá pasó por alto. Cómo proteger a la gente de cazadores como Diego. Me recliné en la silla, observando el rostro de mi hija. Es admirable, Lucía. Pero también es un trabajo peligroso. Verás el peor lado de la naturaleza humana. Ya lo he visto. Viví con ello durante meses sin reconocerlo. Quiero asegurarme de que eso no me vuelva a pasar ni a mí ni a nadie más. ¿Qué piensa tu madre de esta elección de carrera? La expresión de Lucía se tensó un poco. Mamá se está adaptando a muchos cambios. Soluciones V. Es estable ahora, pero ha tenido que incorporar un nuevo equipo de gestión, nuevos miembros a la junta. No tiene mucho tiempo para opinar sobre mis elecciones profesionales. ¿Y cómo lo llevas tú? Mejor de lo que esperaba. Solía pensar que mamá no podía equivocarse, que era esa mujer de negocios perfecta que tenía todas las respuestas. Descubrir que era humana fue duro, pero también liberador. Asentí, comprendiendo exactamente a qué se refería. Es más fácil amar a las personas cuando las ves con claridad, con todos sus defectos. ¿Es por eso por lo que ya no puedes amar a mamá? ¿Por qué la ves con demasiada claridad? La pregunta me pilló desprevenido. La había estado esperando durante meses, pero aún así golpeó con más fuerza de la que había previsto. Quiero a tu madre, Lucía. Probablemente siempre la querré. Pero el amor no es suficiente para reconstruir la confianza. Y sin confianza, el amor es solo nostalgia. Ha estado preguntando por ti, ¿sabes? Continuó ella. Quiere saber si sales con alguien, si eres feliz, si alguna vez piensas en la reconciliación. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia el ventanal con vistas al puerto. A lo lejos, podía ver el edificio que albergaba Soluciones V. Donde mi exmujer probablemente estaría trabajando hasta tarde otra vez, intentando reconstruir lo que Diego Varga casi había destruido. ¿Qué le dices? Le digo que pareces satisfecho, que has abierto una nueva firma de inversión, que ayudas a pequeñas empresas a evitar las alianzas depredadoras que casi la destruyen a ella, que estás marcando la diferencia. ¿Y qué le dices sobre la reconciliación? Lucía se unió a mí junto a la ventana. Le digo que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse, pero que eso no significa que la gente de ambos lados no pueda encontrar la felicidad en otra parte. Eso es muy sabio. Aprendí de los mejores. De ambos, en realidad. Mamá me enseñó sobre la ambición y el empuje. Tú me enseñaste sobre la lealtad y las consecuencias. Y Diego me enseñó a reconocer a los cazadores. Diego te enseñó que, a veces, las personas que parecen más encantadoras son en las que menos deberías confiar. Nos quedamos allí en un silencio cómodo, observando cómo el sol se ponía sobre el mar. Ambos pensando en el último año y en cómo había cambiado todo lo que creíamos saber sobre la familia, la lealtad y el amor. Papá, la voz de Lucía era queda. ¿Te arrepientes? De haber expuesto a Diego, de haber destruido la relación de mamá con él, no. Diego Varga era un cáncer. La única forma de tratar un cáncer es extirpándolo por completo. Incluso si eso significaba herir a mamá. Tu madre se hirió a sí misma, Lucía. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera ver el daño claramente. ¿Y si ella hubiera elegido de otra forma?
Si te hubiera escuchado sobre Diego, si hubiera terminado la aventura, si hubiera intentado salvar vuestro matrimonio. Lo pensé durante un largo momento. Entonces estaríamos teniendo una conversación muy diferente ahora mismo. Pero ¿no crees que eso hubiera pasado? No. Creo que tu madre tenía que aprender esta lección de la manera difícil. Algunas personas son así. Lucía asintió, aceptando la verdad. Voy a seguir viéndoos a los dos, ¿sabes? No voy a elegir bando. No querría que lo hicieras. Eres nuestra hija, no un trofeo que ganar. Menos mal, porque os quiero a ambos. Aunque no me gusten algunas de las decisiones que habéis tomado. Eso es justo. Lucía me dio un abrazo de despedida y se marchó, regresando a su apartamento cerca de la facultad. Me quedé junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la ciudad, pensando en las elecciones y las consecuencias, en la diferencia entre justicia y venganza, y en el hecho de que, a veces, la victoria más importante es simplemente saber quién eres cuando el humo se disipa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria: Lucía me ha contado lo de sus prácticas. Gracias por apoyar su decisión. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de teclear: es una chica lista. Estará bien. La respuesta de Victoria llegó rápido: eso lo ha heredado de los dos. Sí, así es. Una pausa. Luego: Adrián, ¿eres feliz? Miré a mi alrededor, a mi nuevo despacho, pensé en las pequeñas empresas a las que estaba ayudando, en los depredadores que estaba exponiendo, en la vida que estaba construyendo de las cenizas de mi matrimonio. Estoy satisfecho, tecleé. Con eso basta. Me alegro. ¿Y tú? Otra pausa. Más larga esta vez. Estoy aprendiendo a estarlo. Es más difícil de lo que esperaba. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Adrián, lo siento. Por todo. Sé que eso no cambia nada, pero necesitaba decirlo. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. No era perdón, exactamente. No era reconciliación. Pero se parecía al cierre de una etapa. Lo sé, respondí. Cuídate, Victoria. Tú también. Guardé el teléfono, me serví otra copa y me senté de nuevo ante mi escritorio. Mañana tenía reuniones con 3 dueños de pequeños negocios que estaban preocupados por inversores carnívoros. La semana que viene declararían el juicio federal contra Diego Varga. El mes que viene lanzaría un nuevo fondo diseñado específicamente para ayudar a empresas a recuperarse de fraudes corporativos. Tenía trabajo por hacer, trabajo importante, trabajo que valía la pena. Fuera de mi ventana, la ciudad zumbaba con la energía de miles de personas persiguiendo sus sueños, tomando sus decisiones, viviendo con sus consecuencias. Algunos cometerían errores. Algunos herirían a las personas que amaban. Algunos tendrían que aprender de la manera difícil que los actos tienen un precio y que, a veces, esos precios son más altos de lo que nadie espera pagar. Pero algunos aprenderían de los errores de otros. Algunos elegirían la lealtad sobre la ambición, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el orgullo. Y quizá, si hacía bien mi trabajo, unos cuantos más reconocerían a los cazadores antes de que fuera demasiado tarde. Alcé mi copa hacia las luces de la ciudad, por las segundas oportunidades y la sabiduría ganada a pulso, por la diferencia entre la justicia y la venganza, y por la sencilla satisfacción de saber que, cuando alguien intentó destruir lo que era mío, luché con todo lo que tenía. Por las contribuciones, dije al despacho vacío, y brindé por los nuevos comienzos.